Sí, doctor, se le escucha. Un favor, ¿cree que pueda poner su diapositiva ¿Cómo? en modo de presentación? Su diapositiva la puede colocar en modo de presentación. ¿Está bien ahí? En la parte de abajo, al costado de donde sale el porcentaje para aumentar el tamaño, hay como una copita. Ahí tiene que ponerle clic para que pueda verse como presentación. Ajá, ahí. Muy bien. Bueno, entonces el tema a tratar es, hoy día damos inicio con los corticosteroides. Por favor, cualquier que no entiendan, inmediatamente me dicen y nuevamente repetimos, ¿ya? Primero tenemos que saber qué significa o qué cosa es el corticoide, ¿no? Los corticoides, también llamados corticoides, es una variedad de hormonas, del grupo de hormonas de esteroides producido en la glándula suprarrenal, en la capa fascicular, ¿no? De las glándulas suprarrenales. Estos corticosteroides también se preparan en forma sintética a partir de los corticoides naturales. Eh, este corticoides, ustedes saben que todo fármaco tiene su modo de acción y otro es el mecanismo de acción. El modo de acción, cómo actúa, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo dolor, tomo un fármaco, mi modo de acción sería que pase el dolor. En el caso de el mecanismo de acción, cómo se produce este tipo. Así tenemos el modo de acción, dice, su producción está regulada por el hipotálamo, que crea, ¿no? O secreta, que se llama la hormona liberadora de corticotropina, que es la CRH, ¿no? Esta hormona liberadora de corticotropina estimula la hipófisis para segregar la hormona adrenocorticotropa, que usted lo conoce con nombre de ACTH. Esta ACTH va a estimular las glándulas suprarrenales. ¿Para qué? Para la producción del corticoide, ¿no? A lo que se denomina o a lo que se llama el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenales. Este es el esquema para comprender mejor. Hemos dicho que el hipotálamo, ¿qué cosa segrega? La hormona liberadora, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué es el CRH, ¿no? Para estimular a la hipófisis. ¿Para qué? Para producir ACTH, ¿no? Y este ACTH va a actuar sobre la corteza suprarrenal en la fase fascicular. ¿Para qué? Para que produzca las hormonas mineralocorticoides y glucocorticoides, ¿no? Y de acuerdo al feedback, si aumentan esto, habrá menor estimulación y si disminuyen, habrá mayor estimulación. Claro, hasta aquí, por favor. La delegada. Sí, doctor. ¿No? Ahora, tenemos que el corticoides, dice, la secreción del ACTH es pulsátil, se secreta de acuerdo al ritmo circadiano, que es un máximo a las 8 de la mañana y un mínimo a la mitad de a medianoche. ¿Qué significa el ritmo circadiano? ¿Por qué se habla del ritmo circadiano? El ritmo circadiano hace la liberación de sustancias, ¿no? Intrínsecas en la cual a nosotros nos estimula, por decir, para levantarnos en la mañana. A la hora que tenemos es para el almuerzo, por ejemplo, a esta hora, ¿no? Que muchos a veces por cansancio, que se da sueño, entonces el ritmo circadiano va actuando y el cortisol se va estimulando. Por eso dice, es un sistema de control dinámico. Busca adaptarse a las diferentes situaciones y necesidades del organismo con una secreción pulsátil a lo largo del día, o sea, de acuerdo a la estimulación. Más estimulación, más secreción de hormona de corticoides, ¿no? Ahora, en situaciones de estrés, por ejemplo, ustedes están viajando, hay un choque y para reacción inmediatamente hay una reacción a ese impulso, hay la secreción de 4, 5, 8, 10 veces de la secreción de estas hormonas, o sea, del STH para hacer frente a ese estímulo, ¿no? Este es el mecanismo de acción, ¿no? Los corticoides por su alta, como son liposolubles, por eso dice por su alta liposolubilidad atraviesa la membrana celular. En el citoplasma se unen unos receptores específicos formando un complejo que es esteroide-proteína. Este complejo esteroide-proteína pasa, ¿no?, al núcleo celular, ¿no? Migra hacia el núcleo celular
para unirse a los segundos receptores o receptores proteicos, provocando ¿qué cosa? La síntesis de proteínas, transcribiendo el ADN al ácido ribonucleico mensajero para que esto produzca la síntesis, la respuesta correspondiente a determinado estímulo, ¿no? Y esto nosotros lo vemos en este esquema. Ustedes están viendo que atraviesa, ¿por qué? ¿No? Atraviesa la membrana, va y van a formar con los receptores específicos, los complejos, con hormona receptor. Esto pasa al núcleo, según al ADN. ¿Para qué? Para que esto crea el ácido ribonucleico y hace la transcripción de la orden que quiere estimular y por ende sale la respuesta, ¿no? Ese es el esquema, tanto en forma literal como en forma esquemática. Estos corticoides van a tener efectos metabólicos, ¿no? Y van a tener efectos orgánicos. Los efectos metabólicos sobre los glúcidos producen hiperglucemia e hiperinsulinemia por un aumento de la resistencia a la insulina y la sobreproducción de glucosa. También tiene acción sobre los lípidos, que aumenta las lipoproteínas y triglicéridos por un incremento de la síntesis hepática y reducción de su eliminación. También tiene una acción sobre las proteínas que desarrollan un efecto catabólico aumentado. ¿Para qué? Para incrementar la energía a nivel celular. Y tiene un efecto sobre los minerales, ¿no? Que afectan al metabolismo óseo. ¿Por qué? Porque inhiben la absorción intestinal de calcio y reducen la reabsorción tubular renal, suprimiendo la función osteoblástica, ¿no? Eso es en cuanto al efecto metabólico y como vamos a desarrollar más adelante. Y en cuanto a los efectos orgánicos, dice, provocan efectos supresor a nivel central sobre las gonadorelina y las gonadotropinas, que es el FSH y el LH, induciendo a anovulación e irregularidades del ciclo menstrual, y como también oligospermia en los varones, ¿no? Pueden afectar la secreción de somatotropina, o sea, la hormona del crecimiento, trayendo como consecuencia el retraso del crecimiento en los niños, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? En este aspecto, ustedes, como vamos a ver más adelante, los pacientes o los niños asmáticos que tienen tratamiento continuo y crónico son a base de corticoides y no retrasan el crecimiento, ¿no? Entonces eso está entre interrogantes para ver por qué se produce este tipo de, ¿no? O cuál es la causa en la cual la literatura dice que la acción de los corticoides en forma crónica va a actuar y va a retardar el crecimiento. ¿Por qué? Porque suprime la liberación exógena de la hormona del crecimiento. También dice, suspenden la actividad de la hormona antidiurética, aumenta la filtración glomerular, incrementando la eliminación de agua por la orina, ¿no? Los corticoides con la actividad mineralocorticoide provocan retención de sodio para facilitar la eliminación de potasio. ¿Qué significa esto? Estamos hablando acá nosotros ya de mineralocorticoides, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que los corticoides hay varios tipos o hay dos tipos de corticoides. Uno que se llama glucocorticoides y en este caso, como están viendo, que se llama mineralocorticoides, que en los textos ustedes van a ver como metabolismo de los minerales, o sea, del cloro, sodio, por eso no existe, ¿no? Porque no hay metabolismo de ellos, ¿no? Ahí vemos la clasificación, que son dos grupos, dice, donde se crea, donde se fabrica en la corteza suprarrenal, dice, poseen 21 átomos de carbono, que son los mineralocorticoides y los glucocorticoides. Tenemos a los glucocorticoides. Antes de iniciar con este grupo de glucocorticoides, ¿alguna pregunta, algo? La delegada, Parece que no hay preguntas, doctor. ya. Entonces continuamos. Le dice, el glucocorticoide es una hormona derivado del cortisol o de la hidrocortisona producida en la zona fascicular de la glándula suprarrenal.
Su caracterización o su efecto principal es ser antiinflamatorio, antialérgico e inmunosupresores. Eso es lo aspecto fundamental. Aparte que tiene otras acciones sobre los diferentes órganos, como lo vamos a ver más adelante. La secreción diaria está controlada, dice, por el eje que hablamos, eje hipotálamo, hipófisis renal, ¿no? Una actividad máxima a las 7 horas y una mínima a las 22 horas, o sea, de acuerdo al ritmo circadiano, ¿no? Y tiene una concentración plasmática total que oscila entre 20 y 200 microgramos por litros, ¿no? Y en forma libre del 5 al 10% que están circulando unido a la transcortina. Ahí vemos el esquema, la producción, ustedes están viendo el mineralocorticoide, que es parte del corticoide que se produce donde en la zona glomerulosa, ¿no? Y el glucocorticoide es en la zona fascicular. Ahora, eh, el- la producción de los glucocorticoides en forma natural puede perderse o puede disminuir por el estrés físico, ¿no? Por las situaciones patológicas como son depresión, síndrome de Cushing o por la administración exógena. Este síndrome de Cushing está producida, ¿por qué? Por la administración exógena. ¿Qué no significa esto? ¿Qué quiere decir? Que dentro de los corticoides también hay naturales y sintéticos. Esto, cuando hay administración crónica de glucocorticoides sintéticos, nos va a llevar a este síndrome de Cushing o un aspecto cushingnoide. Por eso dicen, los compuestos sintéticos presentan mayor actividad glucocorticoide, pierden su actividad mineralocorticoide, tienen mayor vida media de eliminación. ¿Qué significa esto? Dentro de los corticoides tienen una actividad minero y glucocorticoide del 50 a 50. Cuando se hace la parte sintética, se trabaja sobre los corticoides naturales, sobre sus estructuras químicas. ¿Para qué? Para desaparecer la actividad mineralocorticoide. ¿Por qué la intención de desaparecer esta actividad minerocorticoide? ¿Por qué? Porque este produce retención de sodio y por ende hay retención de líquidos. Y esta retención de líquidos puede ir a una elevación de la presión arterial u otro tipo de patología, ¿no? También se le considera como hormonas catabólicas porque estimulan la gluconeogénesis en el hígado y el riñón, elevando la glucemia. Y esto también lo considero, hace considerar de que puede ser o pueden producir, ¿no? Pacientes con elevación de la glucosa, ¿no? O sea, pacientes diabéticos latentes, como se dice. En cuanto ustedes han visto que hemos hablado anteriormente del mecanismo de acción del corticoide, pero en este en especial es el mecanismo de acción del glucocorticoide, que tiene su acción es por dos mecanismos. Uno que es genómico lento, y el otro es el no genómico. El genómico lento es la que hemos descrito, dice, con latencia y persistencia del efecto por horas o meses, debido a las proteínas modificadoras de la transcripción genética del ADN al ácido ribonucleico en el núcleo, ¿no? Mientras que los no genómicos, ¿no? Se hace por otras vías y se produce, ¿por qué? Por la administración de glucocorticoides sintéticos, ¿no? ¿No? Con baja actividad mineralocorticoide, ¿no? Y a grandes dosis o por dosis crónica. ¿Cómo se producen estos efectos inflamatorios, antialérgicos e inmunosupresores de estos glucocorticoides? Lo primero que hice, inhiben desde el punto de vista antiinflamatorio, porque ustedes saben, cuando hay una inflamación que produce calor, rubor, edema, ¿no? Por eso inhiben las manifestaciones inmediatas de la inflamación. ¿Cuáles son? El dolor, el calor, el rubor, el tumor y las tardías, como son los procesos de cicatrización y proliferación celular. ¿Por qué reduce el calor, el edema? Es porque reduce la vasodilatación vascular, la transudación líquida y la formación de edema, ¿no? También inhibe la producción y secreción de interleuquinas,
producida por las células del sistema inmunológico, en este caso en los linfocitos, macrófagos y los monocitos, ¿no? Que se encuentran esto cuando hay un proceso de inflamación. Y en cuanto a su acción inmunosupresora, dice, está producida por la inhibición de la activación de las células T. Este previene o se usa en trasplante, por eso es que previene el rechazo a los órganos trasplantados. Y aquí también veremos, aparte de los efectos principales o fundamentales, tenemos a los efectos endocrinos metabólicos, ¿no? Son tiempo dependientes. ¿Qué quiere decir eso? Tiempo dependiente de acuerdo al tiempo en que se administra el corticoide y de acuerdo a la dosis en que se administra el corticoide. Por eso dice, surge y aumentan su intensidad en tratamiento prolongado. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Eso, el síndrome de Cushing. ¿Qué es el síndrome de Cushing? Dice, por exceso de cortisol en sangre, presenta obesidad de distribución central que afecta sobre todo a la cara, al cuello, al abdomen, el retardo del crecimiento, o retraso del crecimiento, supresión, hay una supresión del eje hipotálamo hipofisario suprarrenal. También tiene un efecto antiinsulínico que lleva a un aumento de la glicemia, ¿no? Al aumentar la glucosa, se le conoce como diabético, que puede ser latente, ¿no? En la cual puede disminuir o desaparece al disminuir la administración de la dosis del corticoide. También tenemos que esto tiene o produce trastornos neuroendocrinos. Se dice que todos los glucocorticoides producen supresión de la hormona liberadora de corticotropina a nivel del hipotálamo y la ACTH a nivel hipofisario. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes saben que cuando no hay corticoide a nivel circulante, ¿qué hace? ¿No? Por feedback, la glándula suprarrenal la estimula, ¿no? Al hipotálamo para que produce CRH y esto a su vez al hipotálamo, perdón, a la hipófisis para que segrega CTH y por ende la producción del corticoide. Y también al administración glucocorticoides por mecanismos no genómicos, inhibe la secreción del CH. ¿Qué significa esto? Hemos visto que estos mecanismos no genómicos se producen solo por la administración exógena de corticoides sintéticos, ¿no? Ahora, si este tratamiento de corticoide se prolonga por más de 10 días, desencadena ya una atrofia de la glándula, de la glándula suprarrenal a nivel de la corteza, por ende ya no hay producción o hay insuficiencia renal, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen suficiente cantidad de corticoides o glucocorticoides a nivel circulatorio. En niños produce retardo del crecimiento mientras dura el tratamiento, ¿no? Ahí viene en esto retardo del crecimiento, ¿por qué? Porque hay disminución de la hormona o no hay producción de la hormona del crecimiento. Pero esto trae una controversia en el sentido niños que reciben tratamiento, en el caso del asma, su crecimiento está casi normal, con la única excepción que ustedes han visto, que algunos pacientes son bajos de peso y delgados. También vamos a tener efectos, dice, sobre los efectos metabólicos sobre los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, ¿no? En tratamiento sobre la serie roja, en tratamiento prolongado se observa, dice, aumento de la hemoglobina y el hematocrito. ¿Por qué? Dice, por menor eliminación de los hematíes maduros en el hígado y en el vaso. En casos graves puede producir trastornos de hiperviscosidad. Eso es lo que llaman no, la apoptosis, ¿no? Produce la apoptosis, ¿no? Y en la serie blanca, dice, los efectos pueden observarse aún con dosis única. Por ejemplo, en el caso de vapacetal neutrofilia, se puede presentar, dice, linfopenia, monocitopenia por muerte de células innecesarias o anormales. Este mecanismo que afecta a la población de las células T justificaría el uso como antineoplásico en el caso de tumores de origen linfático. También vamos a ver como sus acciones farmacológicas efectos óseos, ¿no?
son hipocalcimiantes, dice, disminuye la absorción intestinal y la reabsorción renal de calcio, como hemos visto anteriormente. Antagonizan los efectos del calcitrol, que quiere decir que disminuye las contracciones de calcio en el cuerpo. Su efecto catabólico sobre la matriz ósea inhibe a los osteoblastos e induce a la muerte celular. Su uso prolongado lleva a la osteoporosis o osteonecrosis. También favorece la maduración de los condrocitos y el cierre prematuro del cartílago de crecimiento e inhibe la secreción de somatotropina, llevando al retardo del crecimiento del niño, ¿no? Esta parte, este último acápite, contradice a lo que ustedes van a ver cuando pasan por medicina o por pediatría los niños que tienen asma, su crecimiento pues no afecta, ¿no? Y esos niños reciben continuamente tratamiento con corticoides. Tenemos también los efectos autonómicos que producen, que potenciación de los efectos adrenérgicos, en el caso potencia la acción de la adrenalina, ¿no? También tenemos efectos sobre el sistema nervioso central. Generalmente son estimulantes provocando insomnio, excitación, raramente confusión y alucinaciones. En este caso, al igual por decir que algunos pacientes presentan depresión, el mecanismo de de acá y el mecanismo de la estimulación, del insomnio, de la excitación y a veces confusiones con los procesos de depresión, su mecanismo se desconoce, ¿no? No se sabe por qué o cuál es la causa que está llevando el uso del corticoide frente al sistema nervioso central. También tenemos los efectos cardiovasculares por la administración prolongada, ¿no? Produce hipertensión arterial. Generalmente, por más que el fármaco sea glucocorticoide puro con la eliminación de los mineralocorticoides, hay retención de sodio, perdón, ¿no? Y hay, por decir también, inhibición de la captación de catecolaminas y el incremento de la producción hepática de angiotensinógenos que va a hacer a esto favorezca o haga que la presión arterial sea más fuerte, ¿no? Tenemos también que van a producir efectos gastrointestinales. ¿Por qué los efectos gastrointestinales? Porque hay un aumento del jugo gástrico por incremento de la producción del ácido clorhídrico y la pepsina, que alteran la regeneración epitelial y disminuyen la protección de la mucosa gástrica e inhiben la síntesis de la prostaglandina. También cuando se asocian con los EINES, el riesgo de complicaciones son mayores porque puede producir sangrado y perforación intestinal, incluso llevar sepsis y como consecuencia muerte. Frente a esto, ¿no? Hay sus clasificaciones, las clasificaciones que van a ser de acuerdo a su acción. Vamos a ver una acción corta, una acción intermedia y por una acción prolongada. De acción corta se dice su acción es de entre 8 a 12 horas, que tenemos a la hidrocortisona y a la cortisona. Y la que tiene su acción intermedia, que dura entre 12 a 36 horas, como tenemos a la prednisolona, triamcinolona, a la prednisona, la perametasona, la metilprednisolona, la fludrocortisona, ¿no? Y la de acción prolongada, que es de 36 a 72 horas, que son la dexametasona y la betametasona. También tenemos otra clasificación de acuerdo a su estructura química, que esto va a llevar a qué? A tratar de disminuir o desaparecer el efecto mineralocorticoide. Como es por deshidrogenación de doble enlace en el carbono 1 y carbono 2, como es el caso de la prednisona y la prednisolona. También tenemos por metilación del carbono 6, que se tiene a la metilprednisolona y el carbono 9 a la meprednisona. Y tenemos por fluoración, que dice que desaparece la actividad mineralocorticoide en su totalidad. Como tenemos a la fluoración del carbono 6, que es la fluprednisolona, la parametasona y la flucortolona, ¿no? Y la fluoración del carbono 19, la triamcinolona, la dexametasona y la betametasona. También tenemos por fluoración el carbono 6 y el carbono 9, que es la fluocinolona y la
metazona, ¿no? Son esos dos tipos de clasificaciones que se presentan, ¿no? Estos corticoides son activos por cualquier vía de administración. Eso es la panacea que tiene el corticoide cuando recién apareció, ¿no? Que usan en diferentes épocas del año, ya sea en verano, en invierno, ¿no? Eh, Sobre todo en el verano en las cremas, ¿no? Por eso se desactivan por cualquier vía de administración. Por vía oral dice, se absorben casi todas. Algunos, como la hidrocortisona y la triamcinolona, sufren metabolismo presistémico que reduce su eficacia y su concentración máxima alcanza alrededor de los 90 minutos, ¿no? Ahora, por vía intramuscular o por vía endovenosa es de efecto rápido, ¿no? Sobre todo los ésteres solubles como los fosfatos, ¿no? Y los glucocorticoides cruzan la barrera hematoencefálica y la placenta, ¿no? Que pueden afectar al recién nacido. Pero, pero, hay un corticoide que se llama la hidrocortisona y la prednisona, que son metabolizados solo en la placenta, o sea, no cruzan, se queda en la placenta, se metaboliza y ahí queda, ¿no? Y es por eso que se usa en otro tipo de patologías en esto. En sus metabolitos, que se metaboliza en el hígado, ¿no? Se conjugan con el ácido glucurónico o con el sulfato para ser eliminadas por vía renal o biliar. Y algunos, pero en poca cantidad, ¿no? En la leche materna. Las vías locales son de amplio uso, sobre todo en dermatología y en oftalmología, ¿no? En forma de solución, cremas, aerosoles o inyectables. Por inhalación tenemos a la beclometasona, a la budesonida, a la ciclesonida, la fluticona. Pero ¿qué es lo que pasa con esto? Solo llegan o alcanzan el tracto respiratorio entre un 25 al 60% de acuerdo o dependiendo de la técnica de inhalación. Y la vía articular que se usan los ésteres de depósitos que son la triamcinolona, ¿no? La betametasona o la dexametasona. Pero solo se recomienda usar en casos extremos una sola dosis porque puede producir artrosis. Ustedes saben que por el uso prolongado, después de los 10 días, producen iatrogenia, o sea, producen efectos tóxicos, ¿no? Porque ustedes saben, dentro de la dosis hay una dosis terapéutica, la dosis que sana, la dosis del fármaco que cura, y la dosis que produce iatrogenia, que son las tóxicas, ¿no? Y esto pueden ser agudos o crónicos. Los agudos estimulan el sistema nervioso central que puede conducir a cuadros psicóticos, como hemos visto anteriormente, e insuficiencia renal agudo por supresión brusca de la terapia, ¿no? Del corticoide crónico. O sea, usted le dan 10 días, hace una supresión y hace un efecto, ¿no? Y crónico, dice, tenemos que se produce por el hipercortisolismo, ¿no? Iatrogénico. Se observa la supresión del eje, ¿no? Hipotálamo, hipófisis y adrenal, ¿no? Y dando el aspecto de Cushingnoide, o sea, el síndrome de Cushing, ¿no? También puede producir una hiperglucemia, la hipertensión por la retención de sodio, la osteoporosis por la no reabsorción de calcio, las cataratas, amenorrea, ¿no? Infertilidad e infecciones por el efecto inmunosupresor. Una vez más les repito, eso dice en casos, los efectos adversos en los niños, hay evidencia que son contradictorios, ¿no? Respecto a esto, sí produce trastornos del crecimiento. En el caso de los asmáticos, ustedes cuando, sobre todo los pediatras, lo que van a hacer los futuros colegas pediatras que van a hacer, introducir a los asmáticos, su crecimiento es normal. La única diferencia es que son bajos de peso, ¿no? Y en los aspectos tópicos, por uso prolongado, generan atrofia, ¿no? Atrofia dérmica y aparición de infecciones locales, ¿no? Por eso que estos fármacos se aconsejan usar más en la noche que en el día. Eh, los inhalatorios pueden producir, dice, una disfonía que casi en el 50% y pueden producir candidiasis, o sea, micosis a nivel oral. En gestantes se
se prescribe solo si el beneficio supera el riesgo. El tratamiento continuo durante la gravidez suprime el eje hipófisis hipotálamo adrenal del recién nacido. Y esto puede llevar también a cataratas. Se conoce el riesgo sobre el sistema nervioso central. En todos casos recomiendo la hidrocortisona. ¿Por qué? Porque esto se metaboliza a la placenta, no llega al producto. Con los EINES aumentan su actividad antiinflamatoria, porque el EINE es un antiinflamatorio y los corticoides también son antiinflamatorios, potencian su actividad, pero un efecto iatrogénico fatal, porque hay riesgo de la enfermedad ulceropéptica. Con los antihistamínicos, sobre todo H1, potencia su efecto antialérgico al reducir la activación mastocitaria, ¿no? Con los antileucotrienos potencian su efecto que permite reducir la dosis de esteroide en el uso de tratamiento del asma y potencia los efectos de los inmunosupresores haciendo uso menor dosis que puede favorecer a la aparición de otras infecciones, ¿no? ¿Por qué? Porque disminuye la actividad inmunológica. Con los curales, o sea, de los relajantes, se pueden reducir los efectos de los relajantes no despolarizantes. Esto, ¿qué es lo que pasa? Sobre todo en los anestesiólogos, prolonga el tiempo de recuperación de la parálisis postcirugía. En el caso de los diuréticos de ACE y tiacida, aumenta la excreción de potasio, potenciando la hipocalemia. La insulina, con la insulina y los antidiabéticos orales, los glucocorticoides incrementan el requerimiento diario, ¿no? O sea, requieren mayor cantidad de diabéticos a lo que estaban consumiendo cuando hay tratamiento con corticoides. Con las quinolonas, que combina con los glucocorticoides en pacientes mayores, hay riesgo de una ruptura tendinosa, ¿no? Se han observado algunos casos que han presentado. Hay mucha controversia, hay mucho que ustedes han dicho que, por ejemplo, corticoides no se debe usar con las vacunas ni como en el caso de tuberculosis. En el caso de la tuberculosis, ¿por qué? Porque se ha detectado que la tuberculosis se cura con antibióticos. ¿Por qué? Porque es el responsable del bacilo de Koch. En el caso de la vacuna, vacunas a virus vivos atenuados, no resulta conveniente vacunar a pacientes en tratamiento con glucocorticoides. Existe el riesgo de favorecer la infección por lo mismo. ¿Por qué? Por la disminución inmunológica que puede presentar el paciente. Con los antiácidos, dice interacciones medicamentosas también, los antiácidos reducen la absorción del corticoide. Es por eso que se indica que el corticoide se debe tomar en ayunas, o sea, antes de la administración de un antiácido o 2 horas después de la administración. Con el albendazol, los glucocorticoides reducen el metabolismo del antiparasitario, favoreciendo su toxicidad gastrointestinal y hepática, ¿no? Con los azoles antifúngicos, ¿no? Con los macrólidos aumentan los niveles plasmáticos de los glucocorticoides, o sea, no hay un metabolismo, ¿no? Con los barbitúricos, la carbamazepina, la difenilidantoína, la rifampicina, reducen los efectos de los glucocorticoides. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que usar mayor o duplicar la dosis de glucocorticoides. Las hormonas tiroideas también aceleran el catabolismo, o sea, del glucocorticoide, llevando a pérdida de su efecto, o sea, eso quiere decir que hay que aumentar la dosis. En el caso del gestágeno y anticonceptivos orales, también reducen el catabolismo del glucocorticoide, aumenta su efecto, promoviendo su toxicidad del glucocorticoide. En cuanto a sus indicaciones, están en procesos neoplásicos, en el caso de la leucemia linfocítica, ¿no? Por acción de los linfocitos T, en lesiones traumáticas y quirúrgicas su uso es limitado. ¿Por qué? Porque un efecto anticicatrizante. En la artritis reumatoidea, por su tratamiento prolongado puede provocar reacciones adversas graves. Se recomienda ajustar la dosis o asociar con otros fármacos, ¿no? ¿Para qué? Para que disminuya el efecto iatrogénico del corticoide. En casos de infiltración por tratamiento del dolor, se recomienda el uso de la triamcinolona, pero no usar con frecuencia. ¿Por qué? Porque puede producir o puede provocar problemas de artropatía.
Contraindicaciones son absolutas y relativas, ¿no? Dentro de las relativas tenemos a la úlcera péptica, debido a que se suspende la administración de corticoide y por ende disminuye la úlcera péptica. La osteoporosis es igual que el embarazo y la lactancia. Entre las absolutas está considerado la epilepsia, psicosis, insuficiencia cardíaca congénita grave, hipertensión arterial, tromboembolismo, tuberculosis, ya hemos dicho, porque la tuberculosis tiene cura con antibióticos en los cercos, o micosis sin tratamiento en el glaucoma, en la miastenia, porque se dice que es viral, ¿no? En la diabetes mellitus y descompensado o complicado. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿y cómo se va a retirar, no? Sí, ustedes pueden usar el corticoide porque es un arma, es muy bueno. Paciente que está con dolor, ustedes le ponen el corticoide y desaparece inmediatamente. Pero eso es dentro de los primeros días, pero ustedes, dentro de los primeros 10 días, pero ustedes, si va un paciente de que está recibiendo corticoides 20 a 30 días, entonces ya hay una alteración o hay una deprivación de la producción por la glándula, ¿no? Suprarrenales, ¿no? Por eso reducir la dosis de mantenimiento a mitad cada 2 o 4 semanas hasta obtener la dosis diaria mínima que no produzca signos de deprivación. Continuar con el esquema de dosis mínima en días alternos, 2 a 4 semanas, si es posible suspender. Detener el esquema si en caso aparecen signos de deprivación y nuevamente mantener la dosis de mantenimiento hasta iniciar un nuevo esquema de riego. Ahora, ustedes también se preguntarán en el caso de los pacientes con COVID-19, usar, no usar, ¿no? Y según se revisó un montón, porque hay un montón de literatura al respecto, dice los pacientes con COVID-19 grave o en estado crítico desarrollan una sobreestimulación del sistema inmunitario. Los glucocorticoides bajan esta estimulación, ayudando a equilibrar la respuesta del sistema inmunitario para que actúe en forma eficaz sin dañar al paciente, reduce la necesidad de aplicar la ventilación. Entonces uno dice que sí se usa por este mecanismo y otro dice que no se usa porque puede bajar el sistema inmunitario. ¿Alguna pregunta, por favor? La delegada. Sí, doctor, ninguno de mis compañeros ha colocado alguna pregunta. Ujú. Y esta es una cosa que les pongo, dice la terapia corticoide debe iniciarse solo si existe un beneficio evidente o si otras medidas fallan. Debe administrarse en tiempo y en cantidad para obtener la respuesta deseada y suspenderse si ésta no se alcanza o aparece algún efecto adverso. ¿Por qué les digo esto, no? Ustedes ya están en semiología, están en clínica y van a ver, sobre todo lo que está rotando en medicina interna, hay mucha aplicación de corticoides, sobre todo en emergencia. Pones corticoide y de verdad inmediatamente sana a las 6 horas, 7 horas, sana al paciente. Entonces esto se sigue aplicando sobre todo los farmacéuticos que se hacen uso y abuso, ¿no? Por eso esto nuevamente lean y que quedan, por favor, no se olviden. La terapia corticoide debe iniciarse solo si existe un beneficio evidente o si otras medidas fallan. Debe administrarse en tiempo y cantidad para obtener la respuesta deseada y suspenderse si esto no se alcanza o aparece algún efecto adverso. Bueno, no habiendo preguntas, pasamos a esto lo que se llama las hormonas tiroideas. Eso es otro aspecto importantísimo. También, las hormonas tiroideas son hormonas producidas y segregadas por la glándula tiroides, ¿no? Tiroidea que está en la parte anterior del cuello, ¿no? Que se han visto, ¿no? ¿Y cuáles son las hormonas que es esto? Son la tiroxina, que es el T4, y la triiodotironina, que es el T3, ¿no? Estas hormonas realizan una acción sinérgica con las catecolaminas para aumentar el metabolismo, la producción de calor, la frecuencia cardíaca, la actividad motora y la excitación del sistema nervioso central.
O sea, es un efecto, su metabolismo aumenta en ese sentido, ¿no? En el plasma se encuentran en dos formas, unidos a las proteínas y en forma libre. En forma libre se encuentra en poca cantidad y son los que ingresan al citoplasma ¿no? Para producir el efecto correspondiente, mientras que las unidas a proteínas no. Ahí vemos, ¿no? Para que recuerden un poco de anatomía, dónde queda, ¿no? Y tiene el tiroides, tiene el istmo que está al centro, el ala derecha, el lóbulo derecho o el lóbulo izquierdo, ¿ya? Modo de acción. Al igual, el hipotálamo libera la tirotropina, que es el TRH que estimula la hipófisis para liberar hormona estimulante de la tiroides, que es el TSH, que actúa sobre la glándula tiroidea para producir la hormona tiroidea, ¿no? De acuerdo, si hay poca, ahí dice, ¿no? En el segundo, si hay poca hormona tiroidea, entonces por el feedback le dicen al hipotálamo que segregue tirotropina, por ende, ¿no? Cuando hay demasiado, también dice por feedback que se segregue poco TRH, poca TSH para que haya suspensión de esta producción, ¿no? Por eso dice, cuando los niveles de hormonas tiroideas son bajas, se segrega más TRH y TSH. ¿Para qué? Para estimular la glándula tiroidea. Y cuando los niveles de hormonas tiroideas son altos, se segrega menos TRH, menos TSH. ¿Para qué? Para que la glándula no produzca. Es un fenómeno, un sistema de feedback. Como lo están viendo ahí, ¿ve? Que el hipotálamo segrega a la TRH y le dice a la hipófisis, oye, tienes que producir TSH. Ya, muy bien, produce TSH. ¿Por qué? Porque no hay T3, T4. Entonces, esta TSH estimula la tiroides, segrega T3 y T4, ¿no? En este caso, ustedes van a decir, pues, dos, ¿y cuál actúa? En mayor cantidad, en el torrente circulatorio hay el T4, en menor cantidad el T3, y la forma activa es el T3. ¿Por qué? Porque el T4 inmediatamente se transforma en T3, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante. ¿Ves? El feedback. Hay poco, esto estimulan tanto la hipófisis como el hipotálamo por aquella secreción. La biosíntesis, en cuanto está considerado por paso, ¿no? Como lo vamos a ver acá, dice primero, el primer paso considera, dice el atrapamiento, o sea, para que haya hormona tiroidea tiene que haber yodo. ¿Qué significa eso? Que tiene que haber alimentación rico en yodo. Por eso es cuando ustedes van a su casa inmediatamente hoy día o si están en casa, revisen, ¿no? La bolsa de sal, dice sal yodada, ¿no? Entonces el primer paso dice atrapamiento del yodo por la célula folicular que ingresa al folículo a través del transportador que es la enzima pendrina. Y el segundo paso es la síntesis y el almacenamiento de la glucoproteína tiroglobulina en las células tiroides, ¿no? Para entrar a un segundo paso, estas vesículas con la tiroglobulina se funden con la membrana apical y liberan su contenido coloide por acción de la oxidasa tiroideas. O sea, estas oxidasas tiroideas son las que funden, ¿no? Para pasar a un cuarto paso, ¿qué es, no? ¿Qué es? El cuarto paso es el yodo oxidado se incorpora en la tiroglobulina por yodación, catalizado por la enzima yodasa, formando radicales tirosilos yodados, que pueden ser el MID y el DID, originando reacción de acoplamiento, que dos DID se acoplan ¿para qué? Entre sí, ¿para qué? Para dar el T4. Y otro acoplamiento es entre el MID y el DID para formar el T3. Luego, las proteasas digieren las moléculas de la tiroglobulina y liberan el T4 y el T3 que van a la circulación sanguínea. Y la glándula tiroidea dice que segrega un promedio diario de 80 microgramos de T4 y 4 microgramos de T3. En el plasma, tanto la T4 y T3, como ya dijimos, se encuentran unidos a proteínas transportadoras y en forma libres. ¿Y cuáles son esas proteínas transportadoras? Son la globulina transportadora de tiroxina, que es la TBG, la transtiretina,
la albúmina y las lipoproteínas. Estas proteínas transportadoras permiten mantener, dice, las concentraciones de hormona libre, o sea, del T3, en forma continua en las células dianas para la unión con los receptores y ¿no? Y ejercer la acción correspondiente a donde se encuentra en ese momento. Su metabolismo del T4 es la monodeslidización para transformarse en T3. Esta reacción se cataliza por la desionidasa tipo 1 y el tipo 2, ¿no? El tipo 1 predomina en el hígado, del riñón y el tiroides. Es sensible a la propiltiuracilo, ¿no? Y da origen al T3 plasmático. Al igual que la D2, que se encuentra en el músculo, en el cerebro, la hipófisis, la placenta y piel, predomina T3 intracelular y da origen al T3 plasmático. Al igual que los corticoides tienen acciones sobre diferentes, ¿no? Como en el caso de los efectos cardiovasculares, dice, aumentan el gasto cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca y aumentan el volumen sistólico en reposo. Este aumento de gasto cardíaco, frecuencia cardíaca, posiblemente sea por aumento de las catecolaminas, ¿no? También tienen efectos respiratorios, como por estimulación de oxígeno y su aporte, ¿no? Aumenta la frecuencia respiratoria y reposo, la ventilación minuto, la respuesta ventilatoria a la hipercapnia y a la hipoxia para mantener una presión de oxígeno arterial normal. En estos casos, el hematocrito aumenta para incrementar la capacidad del transporte de oxígeno. ¿Por qué? Por la estimulación de la producción renal de la eritropoyetina. También se dice que tiene un efecto fisiológico importante sobre la tasa metabólica basal y la termogénesis, ¿no? Estimulan la producción de las proteínas y aumentan la cantidad de oxígeno que las células utilizan. Estimulan la termogénesis modificando la utilización del ATP, o sea, del trifosfato adenosina, y la eficacia, o sea, la utilización y la eficacia, ¿no?, del ATP. Sobre el sistema nervioso autónomo y su acción sobre las catecolaminas, las hormonas tiroides tienen efectos sobre la proliferación y el crecimiento de las células nerviosas. Y también realizan una acción sinérgica con las catecolaminas. ¿Para qué? Para aumentar el metabolismo, la producción de calor, la frecuencia cardíaca, la actividad motora y la excitación del sistema nervioso central. También esto van a tener efectos sobre los crecimientos, sobre el crecimiento y la maduración, ¿no? Las hormonas intervienen en la diferenciación y la maduración del sistema nervioso central a nivel fetal como neonatal y a lo largo de todo su desarrollo del niño. Los niños que no son detectados, y si son detectados y no hay un tratamiento precoz, pueden causar daños de desarrollo mental, retraso mental y falta de crecimiento que es de una forma irreversible, ¿no? También tiene un efecto sobre el hueso y los cartílagos, ¿no? Favorece la osificación endocondrial, el crecimiento lineal del hueso y la maduración de la epífisis o cartílagos del crecimiento. También van a tener una acción en la cual van a regular la velocidad del desarrollo del sistema nervioso central. La deficiencia de hormonas tiroideas durante la vida intrauterina o el comienzo de la lactancia inhibe el crecimiento de la corteza cerebral y cerebelosa. Por eso dice que la demora y el diagnóstico y el tratamiento de la deficiencia se produce un deterioro irreversible del sistema nervioso central. También hay un efecto sobre los órganos reproductores, puede afectar la infertilidad indirectamente, interfiriendo con el eje hipotálamo, hipófisis gonadal o a nivel ovario. En cuanto al tratamiento, o sea, en cuanto a su farmacología está dirigido, dice a lo que es a los sustitutivos, a los
y a los antitiroideos. Los fármacos sustitutivos son las hormonas tiroideas porque faltan, entonces falta T3, entonces se le tiene que dar T3. Mientras que los antitiroideos hay un exceso de producción. Al haber un exceso de producción, lo que se tiene que hacer es suspender ese exceso de producción y por el cual, ¿no? Se usan fármacos, se usan agentes bociógenos, ioduros o incluso la cirugía. Por eso dice los fármacos que impiden la acción de las hormonas tiroideas, interfiriendo su síntesis o liberación dentro de este grupo, también se consideran a los agentes bociógenos, ioduros y el yodo radioactivo, ¿no? Las pruebas de función para saber nosotros qué es, si está bien o está mal, cómo detectamos un proceso, no tanto de hipo o sea, de falta de hormonas o de exceso de hormonas, se tiene que medir sobre todo los niveles de TSH, T4 y T3, siendo siendo el mejor indicador para decir, o para que ustedes digan que no hay hormona T3 o no hay, o hay exceso de T3, es el dosaje del TSH. Por eso dice es el mejor indicador del funcionamiento de la glándula tiroidea y la integridad del eje hipotálamo hipofisiario tiroideo. Porque ¿dónde se forma? ¿O dónde se secreta? En la hipófisis. ¿Por qué es ordenado por el hipotálamo? ¿Y a dónde, por qué no secreta? Porque si no hay, no está estimulando la glándula tiroidea. Entonces, quiere decir, ahí está el problema. Ahora, las concentraciones de globulina transportadora de tiroxina, si son bajas, la presencia de nefropatías o cuando toman esteroides anabolizantes. O sea que toman esteroides o tienen nefropatías, esta concentración de globulina transportadora disminuye. Y es alta en mujeres embarazadas o en pacientes que toman anticonceptivos orales u otra forma de estrógeno. Por eso es de que ustedes cuando hacen la historia clínica, si está tomando, si es hipotiroidismo, tiene que decir, ¿usted está haciendo planificación familiar, sí o no? Y de acuerdo se acuerdan de esto. La patología es de acuerdo a la alteración de su producción. Si hay poca hormona tiroidea, se llama hipotiroidismo, y si hay exceso de hormona tiroidea, se conoce con el nombre de hipertiroidismo. Es por eso se dice que el hipertiroidismo es la hiperactividad de la glándula tiroides que da lugar a la concentración elevada de las hormonas tiroideas y a la aceleración de las funciones corporales vitales. ¿Por qué? Porque hay un estímulo, ¿no? Por eso que los pacientes van a ser hiperkinéticos, ¿no? Van a tener mucho calor, ¿no? Si está caracterizado por qué? Disminución del TSH, ¿no? Hay poca pulsión del TSH y hay aumento del T4, ¿no? ¿Quiénes son las causas de esto, no? Las enfermedades de Graves, ¿no? Va a ser, ¿no? Que son trastornos inmunes que van a hacer que la glándula produzca en exceso. También se dice que la tirotoxicosis es un exceso de hormonas tiroideas a nivel de los tejidos. Se suelen llamar también crisis hipertensivas. Algunos dicen que es mal llamado de hipertiroidismo, porque la tirotoxicosis se sana y desaparece, ¿no? Al igual que la tiroiditis, que es una inflamación del glándula tiroidea que puede ser viral, bacteriana o puede ser postgestación, ¿no? También pueden causar nódulos tiroideos, ¿no? Pueden volverse hiperactivos, producir hormonas tiroideas en exceso y suelen ser benignos, porque quitan los nódulos, desaparece el cuadro, ¿no? Por consumo de alimentos que contengan demasiado yodo, como las algas marinas, suplemento a base de algas, ¿no? En el tratamiento, generalmente el tratamiento de hipotiroidismo, que no se controla, va hacia el otro extremo que es el hipertiroidismo, ¿no? O por exceso de consumo de fármacos que contengan demasiado yodo o yodo en exceso. ¿Cuáles son los síntomas? Van a haber palpitaciones, cansancio, pérdida de peso, intolerancia al calor, ansiedad, temblor, hiperactividad exoftalmo. Esos son los cuadros. Entonces, que ve un paciente hiperkinético, ¿no? Delgado, pues pérdida de peso, que se cansa rápido, que es intolerante al calor, tiene que sospechar un proceso de hipertiroidismo, ¿no? ¿Y cómo se diagnostica? Con
Ya les he dicho con él la historia clínica, ¿no? Y la medición o el dosaje del TSH que nos va a dar el verdadero si es o no es, si está bajo o está aumentado. Y que otras pruebas que también nos pueden ayudar es la gammagrafía de tiroides, ¿no? ¿Qué cantidad o qué porcentaje de tiroides está alterado, ¿no? No puede dar una ecografía de tiroides y ustedes saben cómo la ciencia está sofisticada. Teníamos también al TAC de tiroides y últimamente está con la resonancia magnética de tiroides, ¿no? Todos esos cuadros nos va a ayudar al diagnóstico de un hipertiroidismo, pero suficientes con la historia clínica y el dosaje, sobre todo del TSH, del T4. ¿Por qué? Porque el T4 se va a transformar en T3. Ese es el estocasmo. Cuando usted ve un paciente, ya más o menos sospecha, ¿no? Ah, no, este es un paciente que puede tener problema tiroideo. Le hacen su dosaje y dicen si es hipo o hiper, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Dependiendo de la causa, ¿no? Dependiendo de la causa, de la severidad de los síntomas y de la edad de la paciente. Por lo general tarda para desaparecer el síntoma de entre 7 a 15 días, como están viendo ahí ustedes, y para desaparecer, ¿no? Por decir, la causa es entre las 6 a 8 semanas. Y cuando está en la sexta semana ya se debe hacer un dosaje de esto, ¿no? De la hormona tiroidea, ya sea para aumentar o disminuir la dosis, ¿no? De los antitiroideos. Después dice la función de la causa del hipertiroidismo pasado de 12 a 8 meses de tratamiento. ¿Qué quiere decir este? El tratamiento es de un año, año y medio, en la cual ustedes ya cuando pasan el año deben hacer, ¿no? Deben hacer un estudio nuevamente para ver si la causa ha sido superado, ¿no? O si ha sido el tratamiento quirúrgico, ¿no? ¿Ven? Y desaparece y nuevamente puede tener tratamiento, ¿no? Puede tener tratamiento con antitiroideos o como también no tener tratamiento y dejarlo solo en observación. Dice, los fármacos no causan daño estructural, sirven para controlar el hipertiroidismo, pero no reducen el tamaño de tiroides ni actúan sobre la causa, ¿no? Solamente bajan los síntomas hacia que no se secreten eso, ¿no? Y tratamiento farmacológico tenemos el carbamazol, metamizol, el propiltiuracilo, ¿no? Que llevan la formación de esto. Y también ustedes van a ver qué cosa hace acá el propanolol. Ustedes han visto, ¿no? Son hiperkinéticos, por lo tanto, les aumenta la frecuencia cardíaca, les aumenta todo eso, por eso se les da un beta bloqueante, que eso es el propanolol, para disminuir las palpitaciones, temblores, sudoración, ¿no? Pero no, esto no actúa porque no es un hipotiroideo, ¿no? Y los ansiolíticos, porque estos están, pues, como son hiperkinéticos, están con la frecuencia, ¿no? Cardíaca aumentada, ¿no? Entonces también se asusta, ¿no? No hay sueño, no hay nada, y se le da su ansiolítico. Pero estos dos, el propanolol y el ansiolítico, hace a que disminuya los síntomas, pero no hace a que no es un tratamiento farmacológico de la desaparición del hipertiroidismo. También el hipertiroidismo se puede hacer con, supongamos que ninguno de los fármacos hace efecto, se tiene que hacer uso de yodo radioactivo vía oral que destruye exclusivamente las glándulas tiroideas, ¿no? No afecta a los otros tejidos. Eh, la mayoría de pacientes que reciben tratamiento farmacológico desarrollan hipotiroidismo a futuro. ¿Por qué? Porque no hay una dosis exacta, decir yo voy a dar 5 no, microgramos o 5 miligramos. No, siempre se va, por eso es que se recomienda que un dosaje constante del TSH, ¿no? Y en el caso de pacientes con hipertiroidismo, se recomienda no consumir alimentos o fármacos que contengan demasiado yodo. En estos casos, hacer una interconsulta, estamos en la capital, a nutrición, pero si ustedes que van a hacer el serum, ya tienen que saber cuáles son los fármacos, porque tenemos zonas ociógenas que hacen hipotiroidismo e hipertiroidismo. Eso es, ¿no? Hipertrofia de la glándula bocio, que aquí en este caso ya el tratamiento es por estética para desaparecer, ¿no? Porque ya la glándula tiroides está malograda. Entramos al otro que es el hipotiroidismo, ¿no?
es cuando la glándula tiroide no produce suficiente hormona tiroidea para satisfacer las necesidades del organismo del cuerpo. Se presenta a cualquier edad, pero más frecuente en adultos y en el sexo femenino. La hipófisis produce más TSH, ¿por qué? Para, para hacer un esfuerzo que estimular a la glándula tiroidea a que produzca más hormona tiroidea. Eh, Estos pueden ser de dos tipos, primario y secundario, pero aparece uno que se llama el subclínico. En cuanto al primario, causado es por trastorno en la hormona tiroidea, o sea, no hay producción de hormona tiroidea. Y el hipotiroidismo secundario está causado por los trastornos ya sea en el hipotálamo o en la hipófisis, o sea, no hay producción de TSH para que estimule la producción del T4 o del T3, ¿no? En el subclínico es un aumento de las concentraciones séricas, que generalmente es hasta 10 microgramos, se considera, de la de TSH, ¿no? Y un T4 normal. Por eso en pacientes no tienen síntomas o con mínimos síntomas de hipotiroidismo y concentraciones séricas normales de T4 libre. En pacientes que a veces tienen hemorragias uterinas normales, uno se le pide un dosaje de hormona tiroides, se encuentra con esto y se ve que hay un TSH elevado, pero sin síntomas. Entonces se le hace el tratamiento correspondiente y nuevamente se regresa a la normalidad. ¿Cuáles son las causas? Tenemos la tiroiditis de Hashimoto, que es un trastorno autoinmuno que puede causar hipotiroidismo o una tiroides hipoactiva. Tenemos también el caso del mixedema, producido por la acumulación de proteínas y agua en la piel asociada con hipotiroidismo. Ocasiona un aumento generalizado de espacio extracelular por acúmulo de glucosa aminoglicano, ¿no? Produciendo enema sin fovea. ¿Qué significa este edema sin fovea? Que usted ya está en clínica. Generalmente, cuando ustedes miembros inferiores en la parte anterior, dice, ahí tiene edema. Dice, ¿por qué? Porque ustedes inciden con el pulpejo y se hunde la piel. En estos casos no presenta eso, ¿no? A eso se refiere sinfonía. También como consecuencia de radiaciones de iodo 131 o rayos X que producen destrucción de la glándula tiroidea, ¿no? Y por efectos de fármacos antitiroideos. ¿Cuáles son los síntomas? Cansancio, aumento de peso. Ahí ya están haciendo una diferencia con relación al hiper. En otro lado baja de peso, acá aumenta de peso. Intolerancia al frío, ¿no? Siente mucho frío, apatía, índice de presión, disminución de la memoria y de la capacidad de concentración mental, piel seca, palidez de la piel, caída del cabello, sequedad y quebradizo, periodos menstruales irregulares o más intensos de lo normal, problemas de infertilidad, nivel de colesterol elevado, ¿no? Diagnóstico, al igual, su historia clínica y un dosaje del TSH y el T4. En el caso del hipotiroidismo primario, en el caso del secundario, vamos a tener el T4 libre y el TSH son bajos, ¿no? Por subclínico, ahí están los niveles, están entre 4.5 a 10, ¿no? La concentración sérica de T3 no es sensible para detectar del hipotiroidismo. ¿Eso qué quiere decir? Si ustedes hacen un dosaje de T3, ¿no? Que está disminuido, por decirlo, no quiere decir que tiene hipotiroidismo, sino antes hayan hecho el dosaje de TSH. Estos pacientes suelen presentarles una anemia normocítica, normocrómica, ¿no? De etiología desconocida. También presentan colesterolemia, suele ser elevado en el hipotiroidismo primario. ¿Por qué? Porque hay un aumento de peso. El tratamiento, a principios, cuando no se conocía muy bien, ¿no? Hicieron, daban las glándulas desecadas, las glándulas tiroides desecadas de cerdo, ¿no? Hacían, pero ¿cuál era el problema? Que esto tenía pues, T3, T4, TSH. Hacían bien, pero a veces podía cuadros de hipersensibilidad y esas cosas, y la enfermedad iba aumentando. Ya en caso, después aparecieron que es la levotirosina, que es exclusivamente T4, pero ¿qué es lo que pasa? Hay pacientes que
no pueden convertir T3, de T4 a T3 por deficiencia de las enzimas que ya se ha estudiado. Entonces, hay lo que se llama otro, el tirolar que tiene T3 y T4 y la calcitonina que tiene T3 y T4. También tenemos uno que es exclusivo, el citomel, el T3, ¿no? Para pacientes que no pueden convertir T4 en T3, ¿no? También. Y el inicio en dosaje, desde inicio, dosaje TCH, nuevo control 6 a 8 semanas, iniciado el tratamiento, nuevo control a los 6 meses, nivelado la dosis, control anual y el tratamiento de por vida, ¿no? También tener el tratamiento es sustitutivo con hormona tiroidea en forma diaria, dado que no se puede regenerar con la célula tiroides, ¿no? Existen algunas excepciones que muchos pacientes con tiroiditis viral, ¿no?, recuperan, o en el caso del hipotiroidismo por el embarazo, que también se recupera. Les dije, el tratamiento es de por vida. Bajo ninguna circunstancia se debe modificar, suspender o interrumpir el tratamiento prescrito sin consultar con su médico. También dice, por lo general dice, las mujeres embarazadas con tratamiento de hipotiroidismo tienen que incrementar la dosis, ¿no? La dosis de hormona tiroidea para evitar cualquier tipo de iatrogenia. En gestantes en tratamiento con hipotiroidismo que abandonan su tratamiento, su bebé corre el riesgo de presentar malformaciones congénitas que son irreversibles. Se aconseja consumo diario de alimentos ricos en yodo y el único riesgo asociado con tomar hormona tiroidea es el de tomar demasiado. Si tomas demasiado, ¿qué es lo que pasa? Vas al cuadro de hipertiroidismo. Si tomas poco, no hay tratamiento y continúas con el cuadro de hipotiroidismo. ¿Cuáles son las pautas para el tratamiento? No abandonar el tratamiento sin consultar al médico, ¿no? Se aconseja al paciente siempre, si cambia de marca, informa a su médico, porque es una marca que puede tener T3 y T4, o puede tener solo T3 o puede tener solo T4. Los cambios en la alimentación pueden afectar la absorción del fármaco. Hay fármacos ricos en yodo, como el caso, por ejemplo, las algas, ¿no? Y otros sucesivamente, ¿no? Ingerir este trauma, la levotiroxina y los otros fármacos que vemos, se debe de ingerir en ayunas, o sea, media hora antes del consumo de alimentos. No tomar junto con calcio, vitaminas, hierro y antiácidos. ¿Por qué? Porque disminuye su efectividad. Debe informarse a su médico cualquier tipo de cambio, ya sea pérdida de peso, inquietud, temblores o sudoración, porque puede que esté en menos dosis, o sea, continúa con su hipotiroidismo, o puede que sea en mayor dosis que está entrando o está ingresando al hipertiroidismo. ¿Cuáles son sus interacciones con los fármacos, con los antidiabéticos? Pueden disminuir el efecto de los hipoglicemiantes, ¿no? Con los derivados cumarínicos también desplaza los fármacos anticoagulantes las proteínas plasmáticas. Con el aluminio, con el hierro, calcio, carbón, pueden reducir sus efectos, ¿no? Con los salicilatos, la furosemida, pueden desplazar el fármaco de las proteínas plasmáticas y aumentar el T4. Con los corticoides inhiben la transformación del T4 a T3. Este es un cuadro para que ustedes tengan, ¿no? Y digan cuál es el hipo, cuál es el hipertiroidismo y cuál es el TSH, para que recuerden directamente sin antes estar pensando en la literatura que hemos descrito, hemos desarrollado, ¿no? Este es otro cuadro, o la diferenciación en un hipo o un hipertiroidismo, cuál es ¿no? Los síntomas, cuáles son los signos que se produce, todo eso, ¿no? Y esto es para que ustedes nunca olviden, cuando un paciente ve eso, no le van a decir que es hipotiroidismo, no, sino más o menos ya sospechan que es un cuadro de hipertiroidismo. Y si ustedes ven a un paciente hiperkinético que mientras que uno está de frío, le está de calor y es delgado, están pensando en eso, ¿no? Y en su casa van a ver ustedes, hoy día mismo van, acérquese a la cocina y ahí ven sal yodada para mesa. Este es porque es una ley que toda sal debe ser yodada, porque tenemos zonas ociógenas
en Cajamarca, en Ayacucho. Si ustedes leen un poco la historia, tenemos que los incas transportaban las algas marinas y plantas como el atago al consumo que contengan bastante yodo, de evitar este cuadro, ¿no? Por eso es que a partir de la fecha que es sal yodada. Todos tienen sal yodada. Bueno, los he cansado. ¿Alguna pregunta? Por La ahora no, delegada, doctor. la delegada, Sí, doctor, aquí segui- estoy. seguimos No, adelante. sí, ¿O sí, alguna puede continuar. pregunta? ¿Ah? Parece que no hay preguntas, doctor. Muy bien, entonces quiere decir que estamos haciendo muy bien. Los oxitóxicos, ¿no? Dice, la oxitocina es una hormona y a la vez es un neuropéptido que está sintetizada en el núcleo supraóptico y en el núcleo paraventricular del hipotálamo y es transportada a la hipófisis o la neurofisina y desde ahí es segregada al torrente circulatorio por diferentes estímulos que ya vamos a conocer. Por eso dice, también es conocida también como la hormona del amor y de la calma y del contacto. Por favor, los que estén en pareja escuchando la clase, la oxitocina está elevada. Por eso es su acción en dos tipos. ¿Ya? Uno que va a ser haciendo contracción, disminuyendo, ¿no?, el sangrado, por decir, vaginal, y otro cuando están enamorando o están conversando a la oreja, entonces por eso es conocido también como la hormona del amor, la calma y el contacto. La liberación de la oxitocina no solo es a la mujer, porque también se ve en el sexo masculino. En el caso de las mujeres se libera durante el trabajo de parto y el parto y la lactación o el amamantamiento, ¿no? El estímulo, ustedes saben, cuando hacen un tacto, ¿no?, cuando están en trabajo de parto, en sala de parto, hacen un estímulo mecánico del cuello uterino que desencadena por vía refleja secreción de oxitocina materna, conociéndolo como un reflejo de Ferguson-Harris, ¿no? Y la respuesta al tacto placentero y cálido. ¿Qué quiere decir? Si ustedes están acariciándose en este momento o están pensando en otra cosa, es tacto placentario, hay liberación de oxitocina. Después, durante el orgasmo asociado con el placer sexual y la formación de vínculos emocionales, ¿no?, también hay liberación de oxitocina. La oxitocina actúa a través de los receptores específicos acoplados a la proteína G. Su activación provoca la liberación de calcio y por ende esto produce a la contracción del miometrio. ¿Por qué? Porque el miometrio está formado por fibra muscular lisa que se relaja y produce sangrado, ¿no? Y esto cuando hay contracción, porque por liberación de calcio hay contracción. También se dice que los receptores específicos de la oxitocina se encuentran en el miometrio y en las mamas, estimulando la actividad muscular. De estos receptores, eh, este, aparece en mayor cantidad después de las 28 semanas de gestación o durante la lactación. Ahora, esta oxitocina también se hace en forma sintética, ¿no?, en la cual se halla libre de hormonas vasopresoras. Sin embargo, la oxitocina tiene una actividad intrínseca antidiurética leve, similar a la vasopresina, ¿no? Aún siendo sintético, ¿no?, produce esto. eh, La oxitocina sintética también es derivado de los naturales, ¿no?, que es un onapéptido, funciona semejante a la hormona natural, actúa directamente sobre los receptores específicos a la oxitocina e incrementa incrementa las concentraciones intracelulares de calcio, produciendo las contracciones espontáneas en el trabajo del parto normal e impide el flujo sanguíneo uterino transitorio. Usted sabe que durante el trabajo de parto normal, ¿no?, hay un periodo de dilatación, que en forma natural, en forma normal, cada vez que le hacen tacto hay estimulación y hay liberación de oxitocina y eso hace a que se contraiga o haya contracciones uterinas y esto, pues,
Ahora, su efecto, dice, es mayor en el trabajo de parto debido a que los receptores de oxitocina aumentan hacia el final del embarazo, al igual que las glándulas mamarias para la lactación. Ahora, la oxitocina en las primeras semanas de gestación eh, tiene ciertas acciones, pero no son percibidas, ¿no? No se perciben esta contracción. Solo si se usan como medio iatrogénico, o sea, para casos abortivos en grandes dosis, puede actuar la oxitocina o ser su acción oxitóxica. Actúa estimulando el músculo liso del útero hacia el final del embarazo, durante el parto y después del parto. Durante el parto, ¿por qué? Para la estimulación de las contracciones uterinas. Después del parto, ¿para qué? Para contraer ese útero que está relajado, ¿verdad? ¿Y por qué al final del embarazo dice para estimular, ¿no? Dice, actúa en las glándulas mamarias ejerciendo contracción e induce la expulsión de leche materna que se extrae por succión del pezón, pero no incrementa la producción de la leche, ¿no? La liberación de oxitocina durante la lactancia causa contracciones uterinas moderadas, que ayuda a recuperación del útero y la ovulación del área de unión de la placenta tras el parto. Hemos dicho que la oxitocina va a actuar a nivel de las glándulas mamarias y se estimula, ¿por qué? Por la succión. Y hay succión. Al estimular, entonces hay acción de la oxitocina. ¿Por qué? Debido a que el útero no todavía tiene los receptores, entonces va a actuar, ¿no? Va a actuar, es por eso que se dice durante el primer mes, ¿no? De amamantamiento, se produce también o facilitan también las contracciones uterinas. A lo que eso motiva a veces no dar oxitóxicos a las gestantes postparto, ¿no? A dosis bajas en la inducción y estimulación del trabajo de parto. ¿Qué significa eso? Inducción y estimulación del trabajo de parto. Inducción quiere decir de que si la paciente, la gestante, tiene 40 semanas, no ha, no ha iniciado su trabajo de parto, entonces lo que hace el ginecobstetra le dice, vamos a inducir, pero bajo ciertas características. Y si este trabajo de parto, por decir, tiene 4 horas y está en una dilatación de 5, entonces, como dicen los obstetras y ginecólogos, dicen el motor se ha apagado, hay que estimular. Le dan pequeñas dosis de oxitocina y emprenden nuevamente con las contracciones. Con dosis altas pueden producir contracciones tetánicas, o sea, esto puede producir una diatógena ruptura uterina. Si hay ruptura uterina puede hacer óbito fetal porque se rompe el útero, hay sangrado, desprendimiento de placenta y muerte, esto, ¿no? La administración por vía intravenosa rápida puede producir eh, una relajación temporal de la musculatura lisa, ¿no? Produciendo rubefacción, o sea, la paciente se vuelve chaposa y una hipotensión y una taquicardia. También aquí va, como neurotransmisor, ¿qué produce? Estimula las otras zonas del cerebro, provocando ¿qué? Excitación sexual y de los orgasmos. Los niveles de hormona en sangre aumentan durante el acto sexual, aún más durante el orgasmo. Durante el orgasmo masculino provoca las contracciones, la próstata y la vesícula seminal. Son trabajos de investigación que han realizado, ¿no? Durante la estimulación, durante el orgasmo, todo eso. Por eso que les presento, porque es conocida también como hormona del amor, ¿no? Entonces también acá dice que la oxitocina se metaboliza o es metabolizada por la quimiotripsina. Esta quimiotripsina está en el tracto digestivo. Y esta enzima de la quimiotripsina hace que la oxitocina no debe de administrarse por vía endovenosa, que no produce ningún efecto. Y ahí viene la razón de que se tiene que administrar por vía parenteral, ya sea por vía intravenosa o por vía intramuscular. Sus efectos son rapidísimos e instantáneos, ¿no? Tanto por vía endovenosa, por vía intramuscular. Ustedes se han hecho preparados y vías de administración, ¿no? Por vía intramuscular es rápido, por vía intramuscular también, pero es un poquito porque demora de 3 a 5 minutos. Dice, en las últimas semanas de gestación hay un aumento de la oxitocinasa que segrega la placenta. ¿Para qué?
para controlar la acción de la producción de la oxitocina durante el trabajo de parto. Se metaboliza en el hígado y los riñones, se elimina por la orina en forma, solo el 1% en forma inactiva. Las indicaciones, ya les he dicho, en el trabajo de parto, que puede ser en la estimulación o en la inducción del trabajo de parto. También se usa en prevención de las hemorragias postparto. Por eso es de que ustedes cuando rotan por ginecología y obstetricia van a ver que la obstetricia les aplica inmediatamente, producido el alumbramiento de la placenta, le aplican por vía endovenosa una unidad, ¿no?, de oxitocina, que son de 10 unidades. Por eso que las oxitocinas, como no vienen en tabletas, su presentación es una unidad internacional, ¿no? O también por infusión, ¿no? De la expulsión, después de la expulsión de la placenta 10 o después de las cesáreas que realicen, ¿no? En algunos casos también se usa para la inducción de la lactancia, pero no ha dado buenos resultados, ¿no? Que es a dosis de spray o por gotas de solución nasal de 40 unidades internacional por mililitro, ¿no? Contraindicaciones en posición anormal del feto. Ya no se puede estimular e inducir si, por ejemplo, si un feto está en transversa. Cuando está en placenta previa, la indicación prevista es una cesárea. ¿Por qué? Porque esto lleva sangrado y si no podemos controlar, se muere la paciente y hacemos óbito. Cuando hay una desproporción pélvico-cefálica, o sea, ¿qué quiere decir? Que la cabeza es grande y no atraviesa el canal cervical, entonces de más está la inducción. Cuando hay un prolapso de cordón umbilical, también el prolapso se ha producido, entonces si hay contracciones, puede llevar a un óbito, ¿no? Partos múltiples, ¿no? En antecedentes cirugías uterinas, ¿no? Por el caso de colporrafía, que en caso de cáncer, por el caso de cáncer, que también está gestando la paciente, que estos terminan en cesárea y esterectomía, entonces no habría el caso. ¿Por qué? Porque no se haría un parto normal. En caso de infección por ser herpes, ustedes saben que el herpes es virus, y el virus cuando entra a los globos oculares puede producir ceguera, ¿no? En sufrimiento renal o en algunos casos de hipersensibilidad del fármaco. ¿Puede producir interacciones medicamentosas? Sí, con los anestésicos generales, sobre todo con el ciclopropano, ¿no? Que produce. También con el misoprostol, que puede hacer sinergia de sus efectos, ¿no? Y en el incremento del efecto hipertensor de los fármacos vasoconstrictores, produciendo hipertensión arterial severa. Reacciones adversas son frecuentes, que se van a presentar náuseas y vómitos, y poco frecuentes son las arritmias cardíacas, reacciones alérgicas, disnea, hipotensión, choque, ¿no? Y por su efecto antidiurético puede producir intoxicación acuosa. Y raros son cuando dosis elevada se produce y por hipertonicidad, o sea, tetania uterina, que puede llevar a una ruptura uterina y muerte, tanto del recién nacido como de la madre. Bueno, la delegada, ¿qué dice? ¿Alguna pregunta? Parece que no hay preguntas, doctor. No hay preguntas. Continuamos entonces. Bueno, estos son los tocolíticos, ¿no? Y ese es el efecto adverso de los oxitóxicos, ¿no? Estos tocolíticos son fármacos utilizados para retrasar el parto prematuro. Inhibe o retrasa el parto prematuro. Porque cuando hay parto prematuro, cuando hay amenaza de parto prematuro, ¿qué es lo que produce? Hay contracciones uterinas. Entonces, si hay contracciones uterinas, si este feto tiene pues 28 semanas o 30 semanas, entonces hay la necesidad de tenerlo. ¿Por qué? Porque a esa edad los pulmones no están maduros, no tienen su sustancia de contraste, ¿no? No tienen, perdón, sustancia surfactante. ¿Para qué? Para que haya la maduración. Por eso tiene como objetivo principal retrasar el nacimiento de 12 a 7 días, pero eso no es así, a veces es un poquito más o a veces un poquito menos. Esto permite, dice, administrar un esquema completo de maduración fetal
con la finalidad de disminuir la incidencia de la severidad del síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido, así como la oportunidad para trasladar al paciente en un centro de mayor nivel. O sea, se le aplica dosis de corticoides, ¿no? Y eso hace de que dentro de las 24 48 horas aumente la maduración fetal, aumente las sustancias surfactantes y eso permite el traslado de una paciente, sobre todo para ustedes que van a ir al SERUM, ¿no? A otro de mayor nivel donde cuenta pues, con incubadora o cuente con neonatólogos o cuente al menos con pediatras, ¿no? Y el objetivo secundario es disminuir la mortalidad y morbilidad perinatal asociada con la prematurez. ¿Cómo es el mecanismo de acción? El mecanismo de acción dice, impide el flujo del calcio al interior de la célula por el cierre de los canales de calcio, regulándola por diferencia de potencial. O sea, regulado por diferencia de potencial, esto hace a que la contracción se produce una relajación y por ende una disminución del trabajo del parto. Dice, puede ralentizar o detener las contracciones del útero que podrían evitar el trabajo del parto prematuro en un promedio de 2 a 7 días. Ahora, todos los fármacos que se usan como tocolíticos tienen efectos adversos. Difícil de decir nosotros, oh, esto es bueno, no, el otro es malo, ¿no? ¿Y qué tipo de tocolítico usaron? Se aconseja usar en dos fases, ¿no? Para inhibir la dinámica uterina y otro, que es una fase de ataque, ¿no? Está en contracciones, se le da, disminuye las contracciones, por eso se inhibe la dinámica uterina. Y otro es la fase de mantenimiento, para prevenir la reaparición de esas nuevas contracciones uterinas. ¿Cuáles son las indicaciones? Tiene que haber un diagnóstico de parto prematuro, o sea, una edad gestacional mayor de 15, menor de 34. Ustedes van a decir de repente que están rotando por ginecología, parto prematuro es a partir de los 20, porque las 15 semanas se considera aborto. Es cierto, algunas literaturas dicen que aborto es antes de las 20 semanas y después de las 20 semanas está considerado como parto prematuro. Pero la escuela americana, incluso los abortos menos de 10 semanas lo consideran como un parto, ¿no? Inmaduro, ¿no? Es lo generalizado. Por eso está ahí, dice mayor de 15 y menor de 34. Otra, otra indicación es la ausencia de una contraindicación médica, ¿no? ¿Qué les digo? Si hay una hipersensibilidad a los fármacos, ¿no? Pues una contraindicación no, dicen no, es hipersensible. O la paciente, ¿qué les digo? Es alérgica a los corticoides, ¿no? Entonces, o presenta otro tipo de patología, ¿no? Para permitir, dice, el tiempo necesario para la administración de glucocorticoide, en este caso la betametasona, que acelera la madurez pulmonar fetal, que dura 1 o 2 días para ejercer su función. Y está contraindicado también si hay un óbito fetal, o sea, la muerte fetal intrauterina se considera como un óbito fetal. Si está muerto ya no hay razón de controlar el trabajo del parto, ¿no? Ahora, la anomalía fetal incompatible con la vida tampoco, en el caso, por decir, de un anencefálico, ¿no? Ese es incompatible con la vida, ¿no? Ustedes saben por qué, porque si está normal, se le tiene que hacer su tratamiento tocolítico debido a que nos pueden enviar presos, ya que está contraindicado el aborto o dejarlo, ¿no? La restricción severa, o sea, un retardo del crecimiento intrauterino, ¿no? O el caso de la infección de la matriz conocida como la polioamnionitis, ¿no? O en caso de preeclampsia severa o eclampsia, ¿no? Ustedes saben que la preeclampsia severa o la eclampsia dice que está originado ¿por qué? Por el mismo feto, ¿no? O por la gestación. Entonces termina el embarazo, desaparece lo que es la preeclampsia o la eclampsia.
También está contraindicado en hemorragias severas. Cuando hay una hemorragia del tercer trimestre, ya pues, no quepa la posibilidad, porque puede ser una placenta previa marginal o una placenta previa total, ¿no? Porque a veces las pacientes no acuden a emergencia y no se han controlado, ¿no? Cuando no hay un control, entonces tienen que ser bastante cautos, ¿no? Pero está con hemorragia, se les ecografía y ve qué es lo que está pasando. E insuficiencia placentaria, ¿no? Ahora, no suelen administrarse tocolíticos, dice a un paciente con ruptura prematura de membrana a menos que tenga menos de 28 semanas, ¿no? ¿Por qué? Porque tiende a infectarse, ¿no? Y la presencia de oligohidramios moderado o severo disminuye la eficacia del tocolítico. No, no se sabe por qué, pero no responde a los tocolíticos. Dice que los tocolíticos antagonizan los receptores de la oxitocina, ¿no? Son agonistas de los receptores beta adrenérgicos, que son, o sea, dentro de los tipos de tocolíticos tenemos los antagonistas de los receptores de la oxitocina, que es uno. Otros son los agonistas de los receptores beta adrenérgicos, que son el isoxsuprina, la exoprenalina, el fenoterol, la orciprenalina, la ritrodrina, el salbutamol, la terbutalina. También tenemos a los bloqueantes de los canales del calcio, ¿no? Como es en el caso de la nifedipina. También tenemos a los donantes del óxido nitroso, del óxido nítrico, ¿no? También tenemos a los inhibidores de la síntesis de las prostaglandinas, tenemos al sulfato de magnesio, tenemos a la hidratación oral o endovenosa. Dice que tiene efectos dice tocolíticos solo en pacientes hidratados o hidratadas, perdón, ¿no? Es por eso de que antes de iniciar una tocolisis se le debe pasar 500 mililitros de suero fisiológico o dextrosa a los pacientes. Entonces ahí tenemos a los antagonistas de los receptores de oxitocina. Tenemos al atosiban, bloquea los receptores de la oxitocina del miometrio, ¿sí? La desciuda y la actividad de las prostaglandinas E y F, disminuyendo ¿de qué? ¿Cómo? Disminuyendo la liberación de calcio libre intracelular, que origina la disminución de la contractividad miometriana. Una dosis de están viendo que es en bolo, que de 6.7 miligramos. En bolo quiere decir varias ampollas, ¿no? Pues 4, 5, 6 ampollas hasta completar los 6.7 miligramos en un minuto, seguido de 18 miligramos por hora por 3 horas, dice finalmente 6 miligramos por hora hasta por 45 horas, ¿no? Y no se debe pasar un total de 330 miligramos. También estos agonistas de los receptores beta-adrenérgicos tenemos a la ritrodina. Relaja la musculatura del útero, perdón, produciendo disminución de la intensidad y la frecuencia de las contracciones uterinas por bloqueo de los canales de calcio. Su dosis por vía endovenosa 50 microgramos por minuto, incrementando o se incrementa cada 20 minutos, dosis máxima de 350 microgramos, inhibe el trabajo de parto prematuro, ¿no? Se mantiene esta infusión por 1 hora, luego se disminuye a 50 microgramos por minuto cada 30 minutos hasta llegar a la mínima dosis efectiva, la cual debe mantenerse por 12 horas. También tenemos a la terbutalina, que se hace por vía endovenoso, ¿no? Por infusión inicial de 2.5 a 5 microgramos por minuto, incrementar cada 20 minutos, y por vía oral también se puede usar 5 miligramos cada 4 horas. También tenemos dentro de los agonistas de los receptores beta-adrenérgicos a la orciprenalina, que se administra por infusión, o sea, por vía endovenosa, 5 microgramos por minuto, incrementando cada 30 minutos hasta un máximo de 25 microgramos. Inhibe el trabajo de parto prematuro
Dice mantener la misma dosis por 1 hora, luego ir disminuyendo 2.5 microgramos por minuto hasta cada 30 minutos hasta la mínima dosis efectiva, manteniendo esta dosis por 12 horas, ¿no? La precaución es que se tiene que tener no en gestante con enfermedad cardíaca, con precaución en gestantes con diabetes mellitus o patología tiroidea, ¿no? El control se debe hacer un control de líquidos, se recomienda un ingreso no mayor de 1.500 o 2.000, ¿no? Y en este caso se debe hacer un examen clínico ocultando pulmones cada 4 o 8 horas para evitar un edema agudo pulmonar y monitoreo constante, pulso y presión arterial materna. Porque los bloqueantes de los canales de calcio, ¿no? Les dije que era la nifedipino, pues ustedes van a decir, nifedipino se usa en qué, como agentes que hipotensoras, ¿no? Baja la presión, ¿no? Pero justamente se aprovecha ese impedimento del flujo de calcio para su relajación, ¿para qué? Para producir, ¿no? La relajación del músculo liso del útero, en la cual va a disminuir o va a desaparecer el trabajo de parto prematuro. Son bien tolerados, efectos colaterales leves y transitorios. A veces presentan una hipotensión leve, transitoria a los 10 minutos después de su administración sublingual. Ahí va la indicación que les dije anteriormente a todas estas pacientes que van a ser sometidas, ¿no? A tocolisis debe administrarse 500 mililitros de solución endovenosa antes de iniciar el tratamiento de tocolisis. Esto les he traído un cuadro especial para que lo tomen nota del uso de nifedipino, que ahora pues, todo el mundo lo está usando, ¿no? También se presenta en esquemas, son 3 esquemas de administración, ¿no? Su primer esquema dice iniciar con una dosis de 10 miligramos vía sublingual, o sea, molido, cada 20 minutos, no más de 4 dosis. Esto quiere decir dosis inicial más 3 cada 20 minutos, ¿no? Seguida o seguido de 20 miligramos vía oral cada 4 a 8 horas. Si esta dosis no les va bien o no son de su agrado, se pasa a un segundo esquema, que se inicia con 30 miligramos por vía oral, se continúa con 10 a 20 miligramos cada 4 o 6 horas hasta que se detenga. Ahora, supongamos de que no hace efectivo esto, ¿no? Entonces se tiene que suspender pues, a las 6 u 8 horas porque puede producirse efectos colaterales, ¿no? Y un tercer esquema dice que dice aplicación de 10 miligramos vía sublingual con 20 miligramos por vía oral. Debe usarse o utilizarse un máximo de 120 miligramos por día. Actúa en 20 minutos. Su pico máximo alcanza las de 30 a 60 minutos, una vida media de 2 a 3 horas. Eso es un recuento especial del nifedipino debido a que su uso es cotidiano en todo sitio. También tenemos dentro de esto a los donantes del nitrito, del óxido nítrico. Tenemos a la nitroglicerina. Dice, causa una rápida y reversible supresión de la contracción uterina por activación, dice, de la proteinasa que inhibe el flujo de calcio desde el espacio extracelular, produciendo relajación muscular. Esta nitroglicerina puede producir cefalea, hipotensión arterial y puede mayor frecuencia cardíaca en la madre. Actualmente hay pocos trabajos, no hay evidencia para su tratamiento. Solamente les traigo para que ustedes tengan, porque la literatura van a decir cómo, y usted no me dijo dos donantes de óxido de nítrico, ¿no? Dosis, tenemos sus presentaciones, tenemos en parches transdérmicos de 10 miligramos que usa cada 12 horas, ¿no? Se usa cada 12 horas, luego cada 6 horas para inhibir las contracciones uterinas. También tenemos los inhibidores de la síntesis de las prostaglandinas. Tenemos a la indometacina, al ketorolaco, al ibuprofeno, al sulindaco y a la
nimesulida. Dentro de todos estos fármacos, el principal, el que tiene mayor actividad tocolítica es la indometacina, pero produce efectos en el feto, como es el cierre prematuro del conducto arterioso, hipertensión pulmonar, oligoamio, síndrome de dificultad respiratoria, hiperbilirubinemia, con una indometacina, por ende con nosotros. Ahora, el mecanismo de acción está basado, dice, en la disminución de la producción de las prostaglandinas que bloquea el flujo de calcio dentro de la célula miometrana. Ya su uso no se usa, ¿no? Como los vuelvo a repetir, más están usando en estos momentos el nifedipino. También se han hecho, o se menciona, como un tocolítico a los inhibidores de la COX-2, o la ciclo-COX-oxigenasa, ¿no? Aún no hay información, no hay trabajo sobre esta inhibición del COX-2, ¿no? Es solamente con aspectos referenciales porque la literatura lo menciona, pero no hay estudios en esto. Tenemos el sulfato de magnesio. Generalmente el sulfato de magnesio lo usan en obstetricia en preeclampsia o toxinas graves, ¿no? Para bajar la presión. Pero se dice de que su efecto iatrogénico puede hacer a que retarde el trabajo de parto prematuro, ¿no? Por eso dice, no hay evidencia en la literatura de que el sulfato de magnesio inhiba el trabajo de parto prematuro o disminuye la morbilidad, ¿no? También, igual que los otros fármacos, se aplican en bolos de 4 a 6 gramos por minuto, ¿no? Por vía endovenosa, seguidos de 2 a 3 gramos por hora. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede usar por vía intramuscular? Porque produciríamos iatrogenia a nivel de los músculos, ya que cada ampolla es de 5 mililitros. Si nosotros aplicamos 4 ampollas, serían 20 mililitros, ¿no? Ahora, sin toxicidad es dosis dependiente, que dice a mayor dosis, mayor toxicidad, menor dosis, nada. En caso de toxicidad, se debe administrar 1 gramo de gluconato de calcio en bolo intravenoso. Efectos adversos. Es un edema pulmonar debido a los tocolitis, cuál es el tratamiento, es suspensión del fármaco, administración de oxígeno y uso de diuréticos para la eliminación del líquido. El buen pronóstico es benigno con el proceso. ¿Cuáles son las recomendaciones para el uso de estos tocolíticos? Antes de administrar un tocolítico es necesario saber cuáles son las indicaciones y contraindicaciones para la inhibición del trabajo de parto prematuro. O sea, ya sea, por ejemplo, la indometacina, ustedes saben que retarda, ¿no? Retarda, ¿qué cosa retarda? El cierre, ¿no? Entonces no lo usan. O en el caso de del sulfato de magnesio, no lo usan. Entonces, por eso tienen que conocer cuál es el tocolítico ideal. Y hay otros casos, otros tocolíticos que no hay en el mercado, solamente se reportan, ¿no? No deben usarse por un periodo prolongado por el aumento de riesgo materno-fetal, sin ofrecer un beneficio claro. Por ejemplo, si es un parto prematuro y está con RPM, que es lo que produce la ruptura prematura de membrana, puede producir una corioamnionitis, ¿no? Para evitar eso, pues, alejarlo. No se recomienda combinar más de 2 tocolíticos. No, que yo uso ticolín con beta-adrenérgico y quiero usar los bloqueadores de canales de calcio, entonces no, solamente con un solo tocolítico, ¿no? Y no dar terapia con tocolíticos entre la semana 34 y 36, porque ya se dice o hay estudios que a esa etapa el feto ya está maduro, ya puede salir. Incluso los pulmones también responden. Entonces, en ese sentido ya no se aconseja dar tocolíticos. Por eso dice, no dar terapia con tocolíticos entre la semana 34 y 36 de gestación. Está demostrado que el beneficio del efecto de los esteroides es mínimo y por lo general el pronóstico neonatal es bueno. ¿Por qué? Porque los esteroides no van a actuar. Ellos actúan, ¿no?, cuando ya el pulmón está inmaduro, ¿no? Y a las 34, 36 se supone que ha madurado.
Por eso dice los tocolíticos son efectivos para prolongar el embarazo, pero no deben utilizarse cuando el estado materno y hospital indiquen la finalización del embarazo o bien cuando el pronóstico neonatal no va a mejorar ni con la prolongación del embarazo, ¿no? Muy agradecido. No sé si tienen alguna pregunta. Parece que no hay preguntas, doctor. Todo estuvo muy claro. Muchas gracias. No hay ninguna pregunta. No, ningún compañero ha levantado la mano, doctor. Muchas gracias. Más bien me envía sus diapositivas, por favor, para poder compartirla con mis compañeros. Los tienen en la carpeta, madre. Yo Ok, los envío doctor. a usted también enviado. Mi correo no El me llegó, por delegado. eso le volví a pedir, pero ya ahora lo reviso en la Ya, por carpeta. favor. Muchas gracias. Coordínese con quién, con el delegado de mi grupo. Ahí lo tiene Ya, también. Ya, por ya, favor, doctor, está disculpe. bien. No lo No se tenía. preocupe, Muy doctor. agradecido. Gracias. Muy buenas tardes. Disculpe. Hasta Ya, luego, doctor. que lo Gracias. hemos hecho un poco resumido porque Gracias, doctor. el tiempo que sea. Muy